mucho placer les saludamos en el amor del Señor, deseando que Dios le esté bendiciendo en este día tan particular, que Dios le alcance de su misericordia. Antes de compartir la palabra de Dios, queremos que usted se suscriba para así poder estar recibiendo los videos cada vez que subamos algún video. En esta ocasión estaremos hablando de la reconstrucción del tercer templo. No solamente la importancia de quién lo construirá, cuándo lo construirá, este debate, estas opiniones diferentes, debemos mirar todo lo que rodea dentro del tercer templo. Hay muchas cosas muy importantes, muy adelantadas, que nos está indicando que ya estamos muy, pero muy cerca del Mesías, el Salvador del mundo, para arrebatar su iglesia, pero para los judíos será el anticristo, será el gran Mesías. Entonces, comenzamos con la primera pregunta que muchos cristianos se hacen. ¿Se va a construir antes del arrebatamiento? ¿Será después del arrebatamiento? ¿Quién lo va a construir el tercer templo? Bien, debemos decir que podemos tener tres opiniones. Hoy tenemos tres opiniones diferentes. La primera opinión es que los árabes les permitan a los judíos construir por la unificación de la paz que el mismo anticristo hará. Entonces, como consecuencia, el templo se reconstruirá después del arrebatamiento de la iglesia. Entonces habrá una paz donde los judíos van a ceder esta posibilidad de hacer el tercer templo sin que haya una guerra. Ahora, yo les digo que para mí fundamentalmente no va a haber guerra. ¿Por qué razón no va a haber guerra entre árabes y judíos? Por la razón de que la Biblia no profetiza esto, no menciona nunca esto, y dado que también tanto judíos como palestinos están procurando la paz, están procurando vivir armoniosamente. Entonces, una de las opiniones es esta. Como consecuencia, usted va a ver ahora un pequeño video donde en alguna oportunidad los árabes sacaron su mezquita de su lugar para darle lugar al hinduismo, para poder construir su templo. Y esto se está viendo que puede llegar a poder realizarse. Este sería una de las alternativas. Veamos este video. Nuevo precedente legal permitiría construir el tercer templo y mover la mezquita. India, Ayodhya. La Corte Suprema de India dictaminó que un antiguo templo debe ser reconstruido y una mezquita que se construyó en su lugar debe ser reubicada en otro lugar. El caso es sorprendentemente similar a la situación en el monte del Templo de Jerusalén, y algunos ven esto como un precedente legal que podría allanar el camino para el regreso de un templo judío, informó Breaking Israel News. Una dramática decisión de la Corte Suprema en India el 9 de noviembre de 2019 marcó la culminación de una batalla legal de décadas sobre el área en disputa en Ayodhya. En el fallo de 1182 páginas, los 5 jueces acordaron por unanimidad permitir la reconstrucción del templo hindú y la reubicación de la mezquita musulmana que se afirmaba haber sido construida sobre sus ruinas en 1528. Según la decisión del tribunal, todo el territorio en disputa pasaría a los grupos de templos hindúes como se les conoce en la India. Ahora bien, ¿qué pasa con el monte del templo? Asaf Frayet, el portavoz de las organizaciones del templo, señaló las inconfundibles similitudes entre el caso en India y la situación en el monte del templo en Jerusalén. Este es un precedente poderoso, dijo Frayet a BIN. La situación es precisamente como la de Jerusalén, aunque no puede usarse en la jurisprudencia israelí, conceptualmente es convincente. Así como el gobierno indio reconoció los derechos de los hindúes, el gobierno israelí necesita reconocer los derechos religiosos de los judíos en la tierra de Israel
Dijo Frayet, en este momento, los musulmanes no permiten que se ejerzan estos derechos obligatorios y en el derecho israelí es internacional. La estructura de la cúpula de la roca, que no es una mezquita, sino solo un monumento, se puede trasladar a otro lugar en el monte del templo o en Jerusalén. Incluso podría ser transferido a la Meca. Los expertos afirmaron que la cúpula de la roca es un edificio hermoso, pero no necesita estar precisamente allí. Ese sitio específico es sagrado para los judíos. Creo que lo que se mostró en India es lo que se debe hacer. Si se hizo en India, se puede hacer en Israel. Experto dice que el tercer templo de Jerusalén puede construirse dentro de 12 meses. Bien, esta es una de las opiniones, Ahora, la segunda opinión, alguien se puso a estudiar, o sea, un rabino se colocó a estudiar las escrituras y ver las medidas y todo, y dice que el lugar santísimo está aproximadamente 50 metros donde está la mezquita de Osmar. Entonces, no habría ningún inconveniente de poder hacerlo. Y la otra alternativa es que, la que ya estamos diciendo, para mí la menos probable, es que se pueda producir una guerra entre árabes y judíos. Bien, esto damos las tres posibilidades. No sabemos cuál de ellas va a ocurrir, pero nos inclinamos que pacíficamente, armoniosamente, ya que por medio de todos los medios de paz que se ha proclamado durante muchos años, ahora el anticristo logre esa paz. Entonces esa armonía entre árabe y judío, que será muy por arriba, pero para algunos acuerdos, y uno de los acuerdos será la reconstrucción del templo. El movimiento para la reconstrucción del templo ya ha dicho que se han terminado 102 piezas para poder comenzar a realizar los cultos, tanto en el ministerio de los levitas, de los músicos y de todo lo que concierne al sacrificio. Estos 102 elementos o piezas ya están construidas, ya están reconstruidas. Entonces están preparando la llegada del Mesías. Tenemos muy en claro, el templo va a estar, el templo va a ser edificado. Por eso Pablo dice que en 2 Tesalonicenses, versículo 2, 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Ahí se sienta en el templo de Dios, es propiedad de Dios. Se sienta en el templo de Dios como Dios, no es Dios, es como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces ahí vemos que claramente el templo va a estar construido. La institución del templo de Jerusalén, hay una institución que se dedica a todos los preparativos, a la planificación, a los planos, todo, que se están dedicando hace muchos, pero muchos años para la reconstrucción del templo. Ellos han dicho que todo está preparado. Por ejemplo, los utensilios necesarios que están listos, entre ellos uno de los grandes detalles. Yo creo que hay dos detalles muy importantes, Uno de ellos es el arca del pacto o el arca de la alianza, donde se posa la gloria del Señor. La pregunta es, ¿reconstruirán el arca o tendrán el arca original? Bien, según las investigaciones, debajo del templo hay grandes túneles y según historiadores dicen que al Salomón, al proveerse sabiendo que los enemigos los atacarían en algún momento, entonces dentro de esos túneles, esas cámaras, en un lugar muy secreto, está guardada el arca. Algunos dicen que el arca se llevó a Roma,
Pero está la otra teoría también, que el arca fue elevada al cielo. Hay tres teorías. Una que está guardada, está escondida en aquellos túneles que Salomón preparó, pero también otra que se fue elevada a Roma y otra que fue elevada al cielo. Y los judíos en cierta oportunidad, cuando desafiaron a los árabes, empezaron a entrar en territorio que no le era permitido, inclusive empezaron a preparar el altar y todo. Imagínense, se armó una tremenda guerra que murieron muchas personas. Entonces ellos prefirieron dejar retroceder porque la cosa estaba muy difícil y podrían descubrir el arca. Entonces, según muchos judíos, consideran que el arca está muy guardada en un lugar dentro de los túneles que preparó Salomón. Esto es uno de los detalles. Ahora, el otro detalle muy interesante también, el otro detalle es la vaca roja. Es la vaca para la expiación. Es la vaca que se va a usar para el gran día del perdón. Y se han hecho muchos preparativos, mucho prueba hasta que llegara esto a su cumbre. ¿Por qué? Porque no tendría que tener ninguna mancha, ni siquiera 3 pelitos blancos. Esto impediría para el sacrificio. Entonces, al estudio minucioso del libro de Levítico, ellos han hecho exactamente como Dios lo había pedido. Entonces veamos este próximo video sobre esta vaca roja. Llegó la noticia de que después de casi 2000 años, Israel volverá a crear vaquillas rojas de acuerdo al mandamiento bíblico en Números 19. En asociación con un creador experimentado en ganado de Israel, cuyo nombre no fue revelado, el instituto explica que los animales se generan en condiciones específicas y en ambiente controlado. Si bien existen varias especies de este tipo de ganado en el mundo, todavía no se había encontrado la opción que se ajustara a la descripción bíblica hasta ahora. De acuerdo con Israel National News, los embriones congelados de la raza Red Agnus fueron trasladados a Israel para luego ser fertilizados en las primeras matrices. La becerra es precisa que sea perfecta y totalmente roja. Es fundamental para el trabajo de los sacerdotes del templo, quienes llevarán a cabo el sacrificio. Según el libro de Números, sus cenizas se utilizarán para la purificación ritual. Esta es la penúltima pieza para el pleno restablecimiento de la obra sacerdotal en Jerusalén. Muy bien. Al observar estos dos detalles tan importantes como el arca y la vaca lazana, la vaca roja para el gran día del perdón, son dos elementos muy importantes, porque tiene que estar el arca, tiene que estar la gloria y tiene que estar el animal del sacrificio para el perdón de sus pecados. Pero no solamente está esto construido, no solamente esta construcción, sino también que las vestiduras sacerdotales ya están hechas. Ya están hechas, las vestiduras sacerdotales ya fueron hechas y tuvo un valor de $160,000. Está preparando, va a llegar el Mesías y va a usar todas estas vestiduras. No solamente esto, sino que también las trompetas de plata, las que los levitas usaban en aquel entonces para el sacrificio, para algunos eventos muy particulares, se usaban en el santuario, como también no solamente las trompetas, sino las bandejas, las mesas de los panes, el incensario, todos los utensilios del lugar santo donde el sacerdote tenía que ministrar cada día, y también el candelero de oro, que lo que reconstruyeron tiene 90 kilos de oro, 90 kilos, y todo ha tenido un valor de $1,400,000. Pero ya está todo preparado, está todo listo para cuando llegue el Mesías. No solamente esto, sino que también se ha reconstruido
el velo del templo, que tiene 20 metros de alto por 10 metros de ancho y 10 centímetros de espesor, exactamente la misma medida, el mismo espesor que tenía el antiguo velo. Entonces vemos el gran preparativo. Los sacerdotes están siendo preparados, instruidos. Los niños ya están practicando, están tocando las trompetas, están con las vestiduras para cuando llegue el mismo Mesías. No solamente esto, sino que también se ha preparado el aceite de la unción. Ya está preparado aquel aceite de la unción especial que se prepara para ungir al sacerdote y a sus colaboradores, como Dios le mandó a Moisés. Este aceite le ha costado 30 millones de dólares. Quiere decir que los judíos ya vienen preparándose más de 20 años, mucho más de 20 años. Entonces ya está todo listo. Lo único que faltaría es la construcción del templo. ¿No le parece a usted que estamos en una hora muy crucial, la hora de la gran decisión de la iglesia? La gran decisión de la iglesia, porque la iglesia será arrebatada. Todo está listo. ¿Por qué no se prepara? ¿Por qué no se convierte? Que Dios le bendiga, que reflexione. Está todo preparado. Padre querido, muchas gracias por esta oportunidad. Te pido que bendiga a todos los que nos escuchan y que tu mano de gracia les haga reflexionar, le haga pensar que estamos a las puertas de este gran día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que tenga un glorioso día en la presencia del Señor. Amén.